Hola, habla Benjamin Fulford en viernes 23 de mayo 2025. Ahora estoy en Canadá, y hay tantas personas nuevas en esta guerra secreta por el planeta Tierra, que probablemente sea hora de dar un paso atrás y mostrar a la gente el panorama general para que entiendan realmente lo que está pasando. Ahora, primero que nada, déjenme hablar un poco de mí. Mi bisabuelo fue senador canadiense. Mi abuelo fue diputado canadiense. Mi padre fue embajador canadiense, que salvó a unas 15.000 personas de los escuadrones de la muerte argentinos. Y normalmente habría entrado en la política en Canadá siguiendo a mis antepasados. Pero ya saben, mi padre me dijo que Canadá no podía manejar la situación solo. Bueno, no era lo suficientemente fuerte para detener lo que resultó ser sionistas. No. Pero volveremos a eso. En cualquier caso, por eso decidí ir a Asia para tratar de conseguir ayuda de los asiáticos para lidiar con algún tipo de grupo criminal, contó él. No estaba exactamente consciente de que era hasta un poco después del año 2000. Lo que pasó fue que vi un informe de la ONU diciendo que si tuvieran 200.000 millones de dólares, podrían acabar con la pobreza, y si tuvieran 400.000 millones de dólares, podrían detener la destrucción ambiental. Y me di cuenta de que Japón tenía 7 billones de dólares, que había ganado vendiendo equipos al resto del mundo. Pues, quiero decir, autos, televisores y cosas así. Y podrían hacer eso y aún les quedaría mucho cambio para explorar el universo. Así que empecé a presionar a los japoneses para que hicieran eso con su propio dinero. Y fue entonces cuando me involucré en esto. Y por cierto, yo era jefe de la oficina Asia-Pacífico para la revista Forwards en ese momento. Así que estaba en posición de hablar con, ya sabes, personas influyentes y líderes. Pero bueno, lo que pasó fue que un contrato de asesinato fue hecho contra mí por los sionistas. Y luego recibí 2 ofertas en la misma semana. Una fue de Hazel Takenaka, que es miembro del Foro Económico Mundial, y fue ministro de Finanzas y Economía en Japón. Y él trabajaba para Henry Kissinger y los Rockefeller, básicamente. Y tengo esto grabado, ¿de acuerdo? No obtengo información de Internet. Trato directamente con el mundo real, no a través de algún intermediario. Ese es mi trabajo. Voy a las fuentes primarias, no a cosas de segunda mano. Así que me ofrecieron el puesto de ministro de Finanzas en Japón y una oportunidad para hacerme extremadamente rico. ¿Cómo? Pero tendría que aceptar un plan para matar al 90% de la humanidad. Ahora, la persona que me entregó este mensaje fue un hombre llamado Shira Min, un asesino autodenominado que me dijo que este mensaje venía de los ancianos de Sion. Y eso fue, para mí, impactante. ¿De acuerdo? En la misma semana fui contactado por sociedades secretas asiáticas que dijeron tener cientos de miles de asesinos y estaban dispuestas a ofrecerme protección. Y resulta que ellos también habían escuchado en reuniones en el Bohemian Grove y aprendido sobre este plan para matar al 90% de la humanidad. Y esto es real. Esto puede ser probado en un tribunal de justicia. Esto no es una especie de especulación. Las personas que gobiernan Occidente estaban tratando de matarnos. Esto es un hecho. Quiero decir, es demostrable en cualquier caso. Entonces me dieron, aproximadamente a la misma hora, un video sobre la verdad del 11 de septiembre por un miembro de la familia real japonesa, lo cual me hizo darme cuenta de que algún tipo de grupo en Occidente estaba organizando eventos, como el 11 de septiembre, y se remonta al hundimiento del Lusitania, etc. Lo han estado haciendo por siempre. Así que tenemos algún tipo de grupo a cargo que deliberadamente inicia guerras y está tratando de dañarnos en cierta dirección. Esto es lo que encontré. Y nuevamente, esto no es especulación. Literalmente, Occidente fue tomado por un grupo conocido como los Ancianos de Sion, o que ahora conocemos como Chabad Lubavitch, o judíos abelianos franquistas que literalmente tomaron el control de los gobiernos de Occidente mediante una combinación de chantaje, soborno y asesinato, y planeaban intentar matar al 90% de la humanidad y esclavizar al resto. Lo que pasó fue que les di a los asesinos asiáticos una lista con los nombres de todos los miembros de Bilderberg.
la Comisión Trilateral y el Consejo de Relaciones Exteriores. Este era el centro de poder de Occidente. Y dije, apunten a esos individuos, podemos detener este genocidio planeado. Y ellos lo hicieron. El resultado fue que el intento en 2007 fue detenido. Luego, los asiáticos dijeron, vale, ahora es un mundo con una sola China. Y me dijeron que debía obedecer a China. Así que si decían que el negro era blanco y el blanco era negro, debía estar de acuerdo con ellos. Y no estuve de acuerdo. Dije, si quieres que te obedezca, primero debes convencerme. Tienes razón. Así que fui expulsado temporalmente por este grupo. Retiraron su protección y tuve que encontrar sombreros blancos occidentales para, ya sabes, trabajar conmigo, lo cual hemos hecho. Punto. Estoy en contacto regular con el jefe del MI6, con la inteligencia militar del Pentágono, con el FSE ruso, con la policía secreta francesa, etcétera, etcétera. Así que estas son personas reales en el mundo real que me ofrecieron protección. Y lo que ha estado sucediendo desde entonces es una guerra secreta por el planeta Tierra. Ellos engañaron a los chinos diciéndoles, vamos a darles un comunista negro. Y ese fue Barack Obama, que resultó ser descendiente de Adolf Hitler. Pero bueno, tienen $23 billones para mantener su espectáculo en marcha, que se acabó y ahora está completamente agotado. Así que lo que también pasó después de que los chinos me rechazaron fue que fui a la embajada británica en Londres y tuve una carta entregada en mano por un mensajero diplomático de la reina Isabel II Pope. La razón para hacer esto fue que la reina, Su Majestad, estaba a cargo del grupo occidental que trataba sobre el calentamiento global y el carbono que causa el calentamiento global. Eso. Ahora sé que el carbono no causa el calentamiento global, pero el punto es que este grupo en Occidente, muy influyente bajo la reina Isabel, estaba en contra del plan para matar al 90% de la humanidad. Así que surgió una idea de que podríamos proteger la naturaleza sin matar personas pagando a naciones del tercer mundo, naciones en desarrollo, dinero para preservar sus bosques y su naturaleza. Así que se formó una alianza entre los asiáticos y este grupo que condujo a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que fue un enorme proyecto de infraestructura que no solo enlazó a China, sino también a la mancomunidad británica, en un proyecto masivo de desarrollo. Y en negociaciones posteriores, yo fui como el intermediario entre los asiáticos y Su Majestad, quien era la cabeza del Comité de los 300. Acordamos que el carbono cause calentamiento global no es científicamente cierto, y que un mejor plan básico es que de ahora en adelante Así que Su Majestad estuvo de acuerdo con esto. Y la razón por la que menciono esto es porque el actual primer ministro de Canadá, Mark Carney, era el principal promotor del impuesto al carbono. Él fue el cerebro detrás de todo este plan, todo. Y, como digo, es mejor que matar al 90% de la gente. Pero tenemos un nuevo plan, señor Carney. Y ahora, la otra cosa que quiero que la gente entienda es que Estados Unidos tiene un déficit comercial de $1 billón al año. Un déficit comercial. Y esto equivale a perder tu dinero porque estás pagando una adicción a las drogas. ¿De acuerdo? Están recibiendo cosas gratis. ¿De acuerdo? Y las cosas gratis sin trabajar siempre llevan a la degeneración. Y esto es lo que está ocurriendo. Y entonces, ya sabes, los aranceles y cosas por el estilo no van a resolver el problema. El problema tiene que solucionarse dejando el hábito de golpe, que es lo que estamos proponiendo. Otra razón por la que fui a Japón fue porque cuando fui allí a principios de los años 80, Japón había experimentado décadas de crecimiento económico de 2 dígitos. Tenía la brecha más baja entre ricos y pobres en todos los países desarrollados, y los parques en el centro de Tokio estaban llenos de vida silvestre. Así que estudié este sistema con la esperanza de encontrar una mejor manera para que Occidente gestione su propio futuro económico, observando este sistema.
Ahora, mientras estaba allí como reportero de primera línea, vi cómo asesinaban primer ministro tras primer ministro. Burócrata tras burócrata veían su asesinato. Y todo el sistema fue tomado por fondos de cobertura sionistas en lugar de... Y el resultado ha sido 30 años de estancamiento económico. En Japón, la brecha entre ricos y pobres es la más grande en el mundo desarrollado después de Estados Unidos. Así que vi cómo este sistema fue desmantelado por personas muy malvadas. Y eso fue lo que llevó a mi enfrentamiento con Kissinger y Tanaka años después. Pero en cualquier caso, los chinos copiaron este sistema y lo mejoraron. Y por eso nos están superando y rindiendo mejor. Este sistema fue desarrollado originalmente por la Alemania nazi, y no importa la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, pero lo que hicieron fue conseguirle a todos un Volkswagen, una casa, vacaciones pagadas en verano, atención médica gratuita, y construyeron una infraestructura increíble. Todo sin impuestos ni deuda. Y este es un sistema que necesitamos implementar en Occidente. Y eso sucederá. Esto es lo que estoy siendo. Ya sabes, el acuerdo ha sido alcanzado. Los asiáticos están dispuestos a perdonar los trillones de dólares de deuda corporativa estadounidense, celebrar un jubileo y luego permitir que Occidente establezca un nuevo sistema basado en, pero mejorado a partir de los utilizados por los japoneses y los chinos, para que podamos, una vez más, superar a China en el mundo real, no solo simplemente obtener sus cosas y pagar. Esto es hacia lo que estamos trabajando. Y sé que hubo grandes reuniones con la familia Dragón, y yo soy miembro de la familia Dragón. Tengo los documentos que lo prueban. En Hong Kong, hay grandes reuniones en Roma, los asiáticos y los occidentales. Lo cierto en esa investigación en primera línea. Me mostraron que el sistema financiero en el pasado era gestionado por un grupo de monarcas o ancianos asiáticos, junto con monarcas y ancianos occidentales, incluido el Banco del Vaticano, que en última instancia es dirigido por descendientes de los César. Luego tenemos a los Rothschild y a todo ese grupo financiero judío que esa familia, ellos también lo controlaban. Y estas eran las personas con las que hemos estado tratando al más alto nivel. Y de nuevo, yo trato con fuentes primarias. No obtengo cosas de Internet. Las obtengo de personas reales en posiciones reales de poder. Así que todo está en su lugar ahora. Yo he notado que mucha gente espera que se emita un gran cheque mágico. Pero así no funciona el mundo real. Lo que necesitamos ahora es acción militar, porque el ejército es la única gran institución en Occidente que aún, a pesar de sus defectos, meritocrático. Y he vuelto a Canadá para explicarle a los militares aquí que su gobierno ha sido tomado por pedófilos, que adoran a Satán y que usan chantajes y sobornos. Y por lo tanto los civiles ya no están en control. Y que necesitamos un gobierno militar temporal para restaurar la creación y distribución del dinero al pueblo, al gobierno, a los representantes electos del pueblo, no a este grupo, no electo de fanáticos de Chabad Lubavitch y sus seguidores chantajeados y sobornados. Esta es una batalla por la que estamos aquí ahora. He estado viendo las noticias la semana pasada, y todo está atascado como un disco rayado. Escucho cada vez más cosas sobre Gaza, y seré honesto, no creo que la mayoría simplemente tenga sentido. ¿De acuerdo? Todo esto ya debería estar muerto si eso fuera lo que realmente estaba pasando. Me suena propaganda de miedo principalmente. Estoy abierto a correcciones, pero suena a disco rayado. Sin embargo, es muy perturbador que todavía tengamos personas mostrando en nuestras pantallas que Benjamin Netanyahu quiere crear. Esto es increíble que esto aún esté permitido en nuestro discurso público. Pero tengo entendido que la organización Sol Negro, la gente detrás, en última instancia, de los satanistas, dicen que seguirán causando caos hasta que se anuncie algún tipo de federación mundial, y me están diciendo que han llegado a algún tipo de acuerdo. Todo lo que sé es que otra razón por la que regresé a Canadá es porque Japón, aunque es la nación acreedora más grande del mundo y tiene dinero para acabar con la pobreza y detener la destrucción ambiental, no es un país independiente. Ha sido una colonia británica al menos desde la década de 1860, y por lo tanto está bajo el control de los 5 ojos. Así que necesito volver a los 5 ojos y decir, oye,
necesitamos empezar a arreglar Japón y el resto del mundo y asegurarnos de que Occidente no termine trabajando para los chinos, que es el camino que estamos tomando ahora. Así que estoy de regreso y estoy listo para trabajar con los sombreros blancos militares, y he estado listo por mucho tiempo. También estoy en contacto con los rusos y los asiáticos. Estamos listos para llegar a un acuerdo, y esto va a ser bueno. Va a empezar con un jubileo y va a terminar siendo algo muy bueno para el planeta. Así que tenemos que terminar esto. Tenemos que salir del bache en el que estamos ahora. Y creo que eso está sucediendo. Pero espero escuchar del ejército canadiense para poder informarles en detalle y decirles exactamente qué se debe hacer. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que tengo que decir. Ahora me gustaría responder preguntas de lectores y espectadores. Ben, tenemos nuestra primera pregunta del día. Estados Unidos es una república constitucional. Tenemos la Carta de Derechos. ¿Tiene Canadá una Carta de Derechos como No. Si no, ¿por qué los estadounidenses renunciarían a sus derechos constitucionales para convertirse en ciudadanos de Canadá? Yo, por mi parte, querría. No quisiera renunciar a mis derechos, según la Constitución de SI, como la libertad de expresión y el derecho a portar armas, etc. ¿Sabes? Cuando me involucré por primera vez, la primera vez que hablé con el jefe del MI6, que en ese momento era el doctor Michael Van der Meer, también conocido como Michael Mering, quien en realidad es primo de la reina Isabel, le dije a él, se suponía que éramos los buenos. ¿Qué diablos pasó? Y él dijo, los judíos. Y yo estaba como, ¿qué? Pero básicamente el pueblo anglosajón, eso incluye a los americanos, los británicos, los canadienses, los australianos, los neozelandeses, etcétera, etcétera. Siempre hablamos de derechos humanos. La Carta Magna fue el primer documento de derechos humanos en Occidente. Básicamente dijo que los gobernantes simplemente no pueden arrestar a las personas arbitrariamente. Y hemos estado luchando por la democracia, la libertad de prensa y los derechos humanos desde entonces. Y desafortunadamente Canadá, junto con Estados Unidos, fue tomado por un grupo de personas que podemos llamar nazis o satanistas, que creen en la esclavitud por deudas al estilo babilónico, no en los derechos humanos. Así que el punto que intento destacar es que Canadá siempre ha tenido un respeto igual o mayor por los derechos humanos que Estados Unidos. Y ambos hemos sido tomados por una fuerza alienígena que ahora necesitamos rechazar. Pero te garantizo que hay. Canadá siempre ha tenido toda la libertad o más que los estadounidenses alguna vez tuvieron. Siguiente pregunta. Hola Ben, ¿podrías por favor hablar sobre el genocidio que está ocurriendo en Sudáfrica? Mi pregunta es si se pueden lograr asentamientos pacíficos entre los agricultores blancos y los africanos negros, o si son los mismos actores de siempre detrás del apoderamiento por parte de los africanos negros. Por favor, elabora si puedes. Está bien, no soy un experto en esa parte del mundo, así que voy a limitar lo que voy a decir. Pero entiendo que en grandes partes de Sudáfrica, los blancos en realidad llegaron allí antes que los negros. Esto no es muy conocido, pero claramente han sido muy productivos y han contribuido mucho a la agricultura en Sudáfrica. Y creo que el mundo, algún tipo de grupo internacional necesita intervenir y limpiar las cosas. Está bien. Siguiente pregunta, por favor. Hola Ben. En un informe reciente mencionaste la cantidad de plata en México, y cómo el oro y la plata serán parte de nuestro nuevo sistema financiero una vez que se levante la supresión de precios por parte de los bancos centrales. ¿Cuál es tu estimación del precio de la plata y el oro? Sabes, no soy un tipo de mercado que sigue minuto a minuto, pero te diré esto. Se encontraron algunos documentos antiguos babilónicos que mostraban cuánto grano se podía comprar con cierta cantidad de plata. Y eso es exactamente lo mismo que hoy en día. En otras palabras, la cantidad de grano que se podía comprar con cierta cantidad de plata fue la misma durante 0 años. También hay un estudio que muestra que el costo de un traje a medida en la antigua Roma, en el Londres del siglo XIX y en el Nueva York del siglo XXI, es el mismo en oro. Bueno, en otras palabras, mantiene el valor, no pierde valor. Pero no voy a decir que va a ganar valor. Aunque ahora mismo todos los amantes del oro dicen que es un dolor de cabeza para los $5,000. Pero todo lo que sé es que la historia muestra que el oro y la plata son un almacén de valor probado.
Pero si realmente quieres obtener ganancias, deberías empezar a construir algo propio. Siguiente pregunta. Hola, los dos últimos bastiones de este régimen global tiránico de esclavitud que está empujando al mundo hacia la confusión y el caos esperan ser aliviados en algún momento con verdadera paz. Tonto Tobisco de Vanguard, en algún momento con verdadera paz. ¿Ves que el Partido Comunista Chino sea realmente erradicado o transformado? Y si es así, ¿cómo crees que sucederá eso? Creo que es poco conocido que el Partido Comunista Chino fue en realidad creado por los ancianos chinos y la realeza, y decidieron que esta sería la mejor manera de modernizar China. Y ha sido exitoso. Pero lo que la gente necesita entender es que al nivel más alto de China, por encima de Xi Jinping y demás, hay un grupo de ancianos que son muy sabios y muy moderados, muchos de los cuales tienen sangre real y que no querrían nada mejor que la paz con Occidente y relaciones amistosas. Y son ellos quienes apoyan un mundo multipolar. Pero hay facciones radicales en China que dicen que Occidente ya tuvo su turno. Ahora es el turno de China para gobernar el mundo. Pero la mayoría de nosotros, en Occidente y en Oriente, creemos que deberíamos tener una federación flexible que se ocupe de los problemas que afectan a todo el planeta, pero no una dictadura mundial totalitaria centralizada. Nosotros, ¿qué es lo que buscaban las personas del nuevo orden mundial? Pero el PCE está subordinado a las monarquías asiáticas. Así que harán lo que se les ordene. Y depende de nosotros negociar con las monarquías asiáticas para asegurarnos que eso incluya los derechos humanos, la democracia, la libertad de prensa y todas las demás cosas que el Occidente valora profundamente. Siguiente pregunta. Hola Ben, tenemos nuestra última pregunta para hoy. Sin duda es una pregunta interesante. No había escuchado una así. Dice, hola Ben, he visto tu último video varias veces y como siempre, es muy informativo. Sin embargo, el lado izquierdo de tu rostro y el lado derecho de tu rostro no son simétricos. El lado izquierdo de tu rostro tiene una arruga desde la nariz hasta la esquina del lado izquierdo de tu boca. Esto no aparece en el lado derecho de tu rostro. No quiero creer que estás usando una máscara, pero eso sí plantea una pregunta en mi mente. ¿Podrías tirar de tus mejillas para demostrar que no estás usando una máscara? Aquí, está bien, te mostraré por debajo. Si fuera una máscara, se supone que tendría como una cosa aquí, ¿verdad? No hay nada ahí. Nada ahí. Está bien, este soy realmente yo. Y si hay alguna diferencia, tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Dominancia del hemisferio derecho. Pero hasta donde puedo decir, sigo siendo el original. No soy un clon. Pero, por supuesto, si fuera un clon, lo sabría. Esa es una buena pregunta. Pero hasta donde puedo decir, soy el original Benjamin Fulford de Ottawa, Canadá. Y aquí estoy, mi casa de la infancia o casa de campo, en todo caso. Así que, hasta donde puedo decir, soy un yo real. Soy zurdo, así que tal vez por eso. Pero hasta donde puedo decir, soy real y estoy luchando por ustedes. Y trataré de mantenerme vivo y no dejar que me reemplacen por un clon. Y ciertamente no voy a suicidarme ni nada por el estilo. Seguiré luchando hasta el final. Creo que estamos cerca. Estamos casi en la victoria. Así que aguantemos, amigos. Está bien, bueno, eso es lo que tengo que decir hoy. Y espero verlos de nuevo la próxima semana.